Un niño humilde, hijo de un jardinero olvidado por todos, halló entre las raíces húmedas del jardín una carta amarillenta que llevaba años escondida, y esa simple hoja de papel estaba a punto de revelar la verdad que los poderosos habían intentado ocultar. Antes de compartir este relato de secretos, dolor y esperanza, cuéntanos desde dónde nos estás viendo. El viento soplaba fuerte aquella tarde en la mansión de los Herrera, una familia adinerada que vivía rodeada de lujos, muros altos y sirvientes que nunca levantaban la mirada. Martín, el jardinero, pasaba sus días en silencio, podando rosales y limpiando hojas sin que nadie lo notara. Su hijo, Samuel, un niño de apenas 12 años, lo acompañaba siempre porque no tenían con quién dejarlo. Samuel era curioso. Mientras su padre trabajaba, él observaba cada rincón del jardín. Sus zapatos estaban rotos, su ropa descolorida, pero sus ojos brillaban con la intensidad de alguien que buscaba algo más en la vida. Esa tarde, al escarbar en la tierra húmeda cerca de un rosal viejo, sus dedos toparon con un sobre manchado. Lo levantó con cuidado. El papel estaba frágil, como si pudiera deshacerse al tocarlo. En la parte frontal, apenas legible, se veía un nombre escrito con tinta corrida: para quien busque la verdad. Samuel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No se atrevió a abrirlo de inmediato, pero lo escondió bajo su camiseta antes de que alguien lo viera. Lo que Samuel no sabía era que en la terraza lo observaba doña Isabel, la dueña de la mansión. Su mirada dura, acostumbrada a mandar y callar, se fijó en el gesto nervioso del niño. ¿Qué escondes ahí?, preguntó con voz fría, avanzando con pasos firmes. Samuel apretó la carta contra su pecho. No podía responder. Su padre, aún agachado entre los arbustos, no se dio cuenta de lo que estaba pasando. La mujer lo miró con desdén. Para ella, ese niño no era más que el hijo del jardinero, alguien sin importancia. Pero en ese instante, la carta en sus manos lo convertía en una amenaza. Con un movimiento rápido, doña Isabel intentó arrebatársela, pero Samuel retrocedió instintivamente. El sobre temblaba en sus dedos. «Dámela», exigió la mujer con un tono que no admitía resistencia. El corazón del niño latía tan fuerte que parecía que todos podían escucharlo. ¿Qué contenía esa carta? ¿Por qué la dueña de la mansión parecía temerle tanto a un simple papel? Samuel respiró hondo. Y antes de decidir qué hacer, escuchó el crujir de unas botas detrás de él. La sombra del esposo de Isabel, don Alfonso, el hombre más temido de la ciudad, se alzó sobre él. ¿Qué pasa aquí?, tronó su voz, como un trueno que anunciaba tormenta. El niño apretó los ojos, sosteniendo la carta como si en ella dependiera su vida. Y fue en ese preciso instante cuando comprendió que lo que había encontrado podría cambiarlo todo. Don Alfonso descendió los escalones de la terraza con un porte que imponía silencio. Su traje oscuro parecía absorber la luz. Frente a él, Samuel se encogió como una hoja bajo la lluvia. Martín, aún con las manos llenas de tierra, alzó la vista y palideció. «Señor», balbuceó el jardinero. «¿Ocurre algo?». «Tu hijo está escondiendo algo», respondió doña Isabel, sin apartar los ojos de Samuel. «Y aquí nadie esconde nada a los Herrera». Samuel tragó saliva. Sentía el papel pegado a la piel, tibio por el sudor. Su padre dio un paso adelante, interponiéndose, humilde pero firme. «Debe de ser un error. Samuel solo ayuda. Es un buen niño». «Los buenos niños no levantan sospechas», cortó Alfonso. «Guardia». Apareció Ramiro, el jefe de seguridad, con botas que retumbaban en el patio. Llevaba una linterna a pesar de que era de día, como si disfrutara hurgando en la oscuridad ajena. «Revísenlo», ordenó el patrón. Samuel retrocedió, buscando con la mirada un resquicio entre los rosales. El olor a tierra mojada lo envolvía. Recordó la inscripción del sobre: «para quien busque la verdad». ¿Y si esa verdad los hundía a todos? Martín colocó un brazo delante de su hijo. «Con permiso, don Alfonso. Yo responderé por él». «Responderás con tu trabajo», dijo Isabel. «Y si no nos gusta la respuesta, no volverán mañana». La amenaza cayó como una piedra en el estanque. Samuel vio el temblor en la comisura de los labios de su padre. Trabajo era comida, techo, medicinas. Trabajo era lo único seguro en su vida. «Samuel», susurró Martín,
das lo que sea que tengas. No te metas en problemas. El niño dudó. Sus dedos tantearon el borde del sobre debajo de la camiseta. Podía entregarlo y terminar la pesadilla, pero algo en su interior, una voz pequeña y encendida, le dijo que no confiara. Observó a doña Isabel, sus ojos no eran los de alguien curioso, sino los de alguien que teme ser descubierto. No tengo nada, alcanzó a decir. Ramiro dio un paso y, con un gesto brusco, intentó sujetarlo. Samuel se escurrió, pequeño y rápido, y tropezó contra un macetero de cerámica que se estrelló en el piso. El ruido fue como un disparo. Los jardineros detuvieron su trabajo. Un suspiro colectivo quedó suspendido. Basta. Rugió Alfonso. Última oportunidad. El jardín parecía encogerse. Samuel miró a su padre, al borde del ruego, y a la señora, rígida como estatua. El sol, que antes entibiaba las hojas, ahora ardía en la nuca. Entonces, con una decisión nacida del miedo y de algo más grande que el miedo, metió la mano por el cuello de la camiseta y sacó un trozo de papel doblado. No era el sobre, era una hoja cualquiera que llevaba en el bolsillo desde la escuela, un horario arrugado. Lo alzó en el aire. Solo es esto, dijo con voz temblorosa. Ramiro se lo arrancó de las manos y lo inspeccionó con fastidio. Puras tonterías. Isabel no quedó satisfecha. Caminó hacia el rosal viejo, como guiada por un recuerdo, y hincó los dedos en la tierra removida. Samuel sintió que la sangre le abandonaba el cuerpo. ¿Y si aún quedaban rastros? El aroma a raíces recién expuestas la delató. Aquí has estado hurgando, dijo ella, baja pero cortante. ¿Qué sacaste? Martín intentó distraerla. Señora, hoy tocaba airear la tierra. Yo le pedí que ayudara. Alfonso chasqueó la lengua, impaciente. Nada de cuentos. Si descubro que me mienten, se van ahora mismo. El silencio dolió. Solo se oía el zumbido de una abeja girando sobre una flor abierta. Samuel bajó la mirada, apretando el verdadero sobre contra su pecho. Debía sacarlo de ahí antes de que alguien lo oliera siquiera. Debía leerlo, entender por qué temblaban tanto las manos de la señora, porque el patrón sudaba a pesar de la brisa. Sigan trabajando. Resolvió por fin Alfonso. Ramiro, vigílalos. Hoy no quiero más sorpresas. Isabel se quedó un segundo más y clavó los ojos en Samuel. Si encuentro algo, no tendré piedad. Cuando por fin se fueron, el mundo recuperó el aire. Martín tomó a su hijo de los hombros. Hijo, ¿qué has hecho? Samuel lo miró con una mezcla de culpa y determinación. No podía contarle allí, con Ramiro a 2 pasos. Señaló el cobertizo de herramientas, al fondo del jardín, donde el sol caía en diagonal y el polvo bailaba en haces dorados. Papá, necesito mostrarte algo. Pero prométeme que no te asustarás. Martín frunció el ceño. ¿Qué es, Samuel? El niño respiró hondo, abrió la puerta del cobertizo, y oyó un crujido de madera detrás de ellos, como si alguien hubiera empujado la pared para pegar la oreja. No estaban solos. El cobertizo olía a hierro oxidado, aceite viejo y tierra seca. Samuel cerró la puerta con cuidado, pero el crujido de afuera aún resonaba en sus oídos. Se apretó el sobre contra el pecho, temiendo que hasta el latido de su corazón lo delatara. Martín lo observó con el ceño arrugado. Samuel, ¿qué traes ahí? Preguntó, con la voz baja pero firme. El niño estiró la mano temblorosa y mostró el sobre manchado. La luz que entraba por una rendija iluminó las palabras apenas legibles, para quien busque la verdad. Martín dio un paso atrás, como si esas letras quemaran. ¿Dónde lo encontraste? Susurró. Estaba enterrado bajo el rosal viejo. Papá, ellos lo vieron. La señora casi me lo quita. El jardinero se llevó las manos al rostro. Sus dedos, ennegrecidos de tierra, dejaron marcas en su piel. Parecía más viejo de lo que era. Ese lugar, murmuró. Tu madre me dijo una vez que allí escondieron algo. Pero nunca imaginé que fuera real. Samuel lo miró sorprendido. ¿Mamá sabía de esto? Martín dudó en responder. Finalmente, negó con la cabeza, como espantando recuerdos. No lo sé, hijo. No lo sé.
Afuera, un golpe seco los hizo saltar. Un rastrillo cayó contra la pared. Samuel corrió a la rendija. Ramiro fingía organizar las herramientas, pero sus ojos estaban fijos en la puerta cerrada. «Nos están vigilando», susurró. Martín tomó la carta y la guardó en el bolsillo de su pantalón, pero Samuel se la arrancó con brusquedad. «No, papá. Es mía. Yo la encontré. No entiendes el peligro. Si ellos quieren esa carta, es porque hay algo que jamás debemos leer. Justo por eso tenemos que leerla». El silencio fue denso. Padre e hijo se miraron, divididos entre miedo y necesidad. Finalmente, Samuel deslizó un dedo bajo el sello del sobre. El crujido del papel antiguo sonó como un trueno en la pequeña habitación. Martín lo detuvo con la mano. «Espera», susurró con urgencia. «Si lo haces, no habrá vuelta atrás». Samuel lo miró con los ojos muy abiertos. ¿Y si aquí está la razón de todo? ¿Y si explica por qué siempre nos tratan como si fuéramos menos que nadie? Un nudo se formó en la garganta de Martín. Afuera, Ramiro tosió a propósito, como para recordarles que seguía allí. El tiempo corría, y cada segundo aumentaba el riesgo de ser descubiertos. Samuel bajó la vista al sobre. El papel crujió bajo sus dedos. A punto estaba de abrirlo, cuando un grito atravesó el jardín. «Señora Isabel se ha desmayado», clamó una sirvienta. Ramiro corrió de inmediato hacia la mansión. El ruido de botas se alejó. La puerta del cobertizo vibró con el silencio repentino. Samuel miró a su padre con determinación. «Ahora es nuestra única oportunidad». Y con un tirón decidido, rasgó el sello. El interior reveló una hoja doblada, cubierta con unas primeras palabras que helaron su sangre. Las manos de Samuel temblaban mientras despegaba la hoja. El papel estaba amarillento, con manchas de humedad, pero las letras seguían claras. Martín lo miraba con los ojos muy abiertos, como si presenciara un sacrilegio. Samuel leyó en voz baja, apenas un murmullo. «Este secreto no puede salir de estas paredes. Si alguien lo descubre, la familia Herrera perderá todo lo que ha construido». El niño tragó saliva. Aquellas palabras parecían arder. Martín le arrebató la carta y avanzó hasta la luz que entraba por la rendija. Sus ojos recorrieron la primera línea completa y se quedó rígido. «No», murmuró, como quien reconoce una maldición. Esto no puede ser verdad». Samuel lo jaló de la manga. «¿Qué dice, papá?» Martín dudó, pero su hijo insistía con la mirada. Al fin, leyó con voz quebrada. «El verdadero heredero de los Herrera no nació en esta casa, sino en las sombras de su propio jardín». El silencio en el cobertizo fue insoportable. Samuel lo rompió con un hilo de voz. «¿Un heredero, en el jardín?» Martín apretó la carta contra el pecho. Parecía querer protegerla y al mismo tiempo destruirla. «Samuel, escucha. Esto no debe saberse. Si don Alfonso descubre que falta esta carta, nos culpará a nosotros. Y si se entera de lo que dice», hizo una pausa, temblando, «podría desatar una guerra dentro de su propia familia». El niño lo miró con ojos brillantes de confusión y miedo. «Papá, ¿y si habla de mí?» Martín se agachó de golpe, sujetándolo de los hombros. «No digas eso jamás. No lo repitas ni en sueños». El crujir de pasos apresurados los hizo callar. Alguien se acercaba. Samuel dobló la carta y la escondió bajo una tabla floja del piso del cobertizo, justo antes de que la puerta se abriera de golpe. Ramiro apareció con el ceño fruncido, sudoroso. «El patrón los llama ahora mismo». Martín intentó disimular la tensión. «¿Qué ocurre?» La señora Isabel recobró el sentido, respondió Ramiro con frialdad. «Y lo primero que pidió fue hablar con ustedes». Samuel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Isabel no olvidaba. No perdonaba. Si lo había visto con el sobre, seguro sospechaba que algo se le había escapado. Caminaron hacia la mansión. El contraste era brutal, ellos con sus ropas gastadas, oliendo a tierra, y la casa reluciente, con vitrales que devolvían reflejos dorados. En el vestíbulo, doña Isabel estaba sentada, con un pañuelo en la frente y una copa de agua en la mano. Sus labios, pálidos, se curvaron en una sonrisa amarga al verlos.
Ah, aquí están, dijo con voz suave, demasiado suave. El jardinero y su hijo. Samuel bajó la mirada, pero sintió el peso de esos ojos atravesándolo. Hoy en este jardín han pasado cosas extrañas, continuó Isabel, dejando la copa sobre la mesa. Y yo quiero la verdad. Martín intentó hablar, pero ella levantó la mano para callarlo. No de ti, Martín. Quiero escuchar al niño. El aire se volvió denso. Samuel sintió que su corazón iba a estallar. La carta estaba a salvo bajo la tabla del cobertizo, pero Isabel parecía leer en su rostro que escondía un secreto. Dime, Samuel, insistió ella, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. ¿Qué fue lo que encontraste entre mis rosales? El niño apretó los labios, atrapado entre dos mundos, la obediencia temerosa, y el llamado de la verdad que ardía en sus manos minutos atrás. Samuel tragó saliva. Cada segundo que pasaba frente a doña Isabel le parecía un siglo. Sentía su mirada como un cuchillo en la piel, esperando el menor titubeo para clavarse más hondo. Nada, solo tierra y raíces, señora, murmuró al fin, bajando la cabeza. El silencio fue inmediato. Martín cerró los ojos, como agradeciendo que su hijo hubiera optado por callar. Pero Isabel no parecía convencida. ¿Raíces? Repitió con sorna. Qué curioso que unas simples raíces te pusieran tan nervioso. Alfonso apareció entonces en el vestíbulo, ajustándose el reloj de oro. Su voz grave interrumpió la tensión. ¿Qué ocurre aquí? Este niño, respondió Isabel, sin apartar los ojos de Samuel, cree que puede jugar a los secretos en mi jardín. Alfonso arqueó una ceja. ¿Y qué tiene de malo un niño curioso? El comentario dejó a Isabel helada. Pocas veces su esposo la contradecía en público. Ella intentó sonreír, pero la rabia le tensó el rostro. Un niño curioso puede convertirse en un problema, Alfonso. Ya lo sabes. Samuel levantó la vista. Por un instante, notó un destello extraño en los ojos del patrón, duda. Como si él también sospechara algo que llevaba tiempo intentando ignorar. Ramiro interrumpió con voz seca. Patrón, revisé el lugar. La tierra estaba removida. Algo escondido había allí. Las palabras golpearon como un martillo. Samuel sintió que sus piernas flaqueaban. Martín dio un paso adelante. Fui yo. Estaba aireando la tierra. No hay nada más. Alfonso caminó despacio hacia Samuel. El niño contuvo la respiración. El hombre lo observó de cerca, de arriba abajo, y luego, con un gesto sorprendente, apoyó su mano sobre su hombro. Hijo del jardinero, dijo con voz más suave de lo esperado, aquí nadie debe tener miedo. Pero tampoco debe mentirme. Samuel lo miró sin poder responder. Había algo en ese contacto, una calidez inesperada, contradictoria con la dureza de Alfonso. Isabel apretó los puños. Este niño necesita una lección, intervino ella. ¿Qué ejemplo damos si dejamos que los sirvientes oculten cosas en nuestra propia casa? Alfonso la miró de reojo. No exageres, Isabel. La tensión en el aire era insoportable. Samuel, aún temblando, solo podía pensar en la carta bajo la tabla del cobertizo. Allí estaba la verdad, pero también el peligro. De pronto, un mayordomo entró apresurado con un sobre distinto en la mano. Patrón, llegó esto para usted. Un mensajero lo dejó en la puerta. Alfonso lo abrió frente a todos. Sus cejas se fruncieron mientras leía. El silencio era tan denso que hasta el crujido del papel parecía un trueno. ¿Quién se atrevería? Murmuró. Luego, levantó la vista hacia Samuel, con una expresión que nadie había visto antes, miedo. Isabel se levantó de golpe. ¿Qué dice? Alfonso apretó la carta contra su pecho. No es asunto tuyo. Y salió del vestíbulo sin mirar atrás. Isabel, roja de furia, giró hacia Samuel con ojos de fuego. Tú tienes algo que ver con esto. Lo sé. El niño retrocedió un paso. Sabía que, aunque había ocultado la primera carta, ahora todo se volvía más peligroso. Porque si otra carta había aparecido, alguien más conocía el secreto. El eco de los pasos de don Alfonso se perdió por el pasillo, dejando un silencio cargado de sospechas. Isabel respiraba agitadamente, con las manos crispadas sobre el respaldo de un sillón.
Samuel se sentía acorralado, la furia en los ojos de la señora lo apuntaba como un cuchillo invisible. Martín, consciente del peligro, intentó desviar la atención. Señora, debe ser algún asunto de negocios del patrón. No es cosa nuestra. Claro, Isabel no escuchaba. Avanzó despacio hacia Samuel, que retrocedió hasta sentir la pared en la espalda. Esa carta que llegó ahora, dijo en voz baja, venenosa. No es coincidencia. Alguien está jugando con nosotros. Y yo te vi, niño, te vi esconder algo. Samuel se mordió los labios, luchando por no delatarse. El recuerdo del sobreoculto en el cobertizo lo quemaba en la mente. En ese instante, un estruendo interrumpió la tensión. La puerta principal se abrió de golpe y entró un joven de traje oscuro, con gesto altivo. Era Esteban, el hijo mayor de los Herrera. Su regreso siempre traía consigo una mezcla de arrogancia y desdén. ¿Qué pasa aquí?, preguntó con voz firme, mientras se quitaba los guantes de montar. Tu padre recibió una carta, respondió Isabel. Y yo estoy segura de que este mocoso sabe algo. Esteban miró a Samuel con desdén. ¿El hijo del jardinero? ¿De qué podría saber él? Samuel bajó la vista, pero en su interior una chispa de rabia se encendió. Estaba cansado de ser tratado como invisible, como si no tuviera valor. Martín intervino de nuevo. Señorito Esteban, no es más que un malentendido. Samuel es solo un niño. Esteban sonrió con ironía. Un niño que mete la nariz donde no debe. Y en esta casa, eso se paga caro. Isabel asintió, complacida con las palabras de su hijo. Pero antes de que pudiera añadir algo, el mayordomo regresó, nervioso, con un segundo sobre en la mano. Disculpen, ha llegado otra carta. Esta vez, para la señora Isabel. El ambiente se tensó aún más. Isabel arrebató el sobre y lo abrió con dedos temblorosos. Sus ojos recorrieron las líneas y su rostro perdió el color. Las manos le temblaban tanto que la hoja casi se le escapó. ¿Qué dice, madre?, preguntó Esteban, alarmado. Ella no respondió. Apenas pudo susurrar. Ustedes saben lo que ocultaron en el jardín. La verdad ya no les pertenece. Los sirvientes que estaban cerca cruzaron miradas inquietas. La mansión entera parecía respirar un aire nuevo, cargado de sospecha. Samuel sintió que el corazón se le salía del pecho. Había encontrado una carta enterrada, y ahora llegaban otras, una tras otra, desde fuera de la casa. ¿Quién las enviaba? ¿Y cuánto sabía realmente de lo que había bajo esos rosales? Isabel rompió el silencio con un grito. Ramiro. Llamó con furia. El guardia apareció al instante. Encuentra al mensajero. Tráelo aquí, vivo o muerto. El eco de la orden retumbó en las paredes. Samuel se estremeció. Comprendió que lo que había comenzado como un hallazgo inocente, ahora era una guerra de secretos. Y él, un niño pobre, estaba en el centro de todo. El sonido de las botas de Ramiro resonó por el pasillo mientras organizaba a los guardias. En minutos, la mansión entera estaba alborotada, como si una amenaza invisible acechara tras las rejas. Samuel, escondido tras la sombra de una columna, observaba con el corazón acelerado. Martín lo alcanzó y lo tomó del brazo. Hijo, escucha. Esto ya no es un juego. Si saben que tú tienes esa carta, no tendremos dónde huir. Pero, papá, susurró Samuel, alguien más también sabe la verdad. Mira las cartas que siguen llegando. No soy el único. Martín cerró los ojos, consciente de que su hijo tenía razón. Pero antes de poder decir más, Esteban cruzó frente a ellos con paso firme, murmurando para sí. ¿Quién se atreve a desafiar a los Herrera? La puerta principal volvió a abrirse. 2 guardias arrastraban a un hombre encapuchado, con las manos atadas. Lo arrojaron al suelo de mármol como si fuera un saco de basura. Lo encontramos merodeando cerca de la verja, patrón, informó Ramiro, jadeando. Isabel se incorporó de inmediato, con los ojos brillando de odio. Quítenle la capucha. Cuando lo hicieron, apareció el rostro de un joven delgado, con barba descuidada y mirada desafiante. Sus labios estaban partidos, como si hubiera luchado antes de ser capturado. ¿Quién te envió?, exigió Isabel. El joven escupió al suelo,
desafiándola en silencio. Alfonso, que había regresado al vestíbulo tras leer su propia carta en privado, lo miró con un gesto sombrío. «Habla», ordenó con voz grave. «¿Por qué entregaste esas cartas?» El mensajero sonrió, mostrando los dientes manchados de sangre. «Porque la verdad no se puede enterrar para siempre». El silencio cayó como un velo sobre todos. Samuel sintió un escalofrío, aquellas palabras parecían dirigidas también a él. Esteban perdió la paciencia y lo tomó por el cuello de la camisa. «Dinos quién está detrás de esto». El joven apenas alcanzó a responder. «No necesitan mi nombre. Ya lo saben. La raíz de su mentira está aquí, bajo estas paredes, y el niño la encontró antes que ustedes». Un murmullo recorrió a los sirvientes que se agolpaban en los bordes del salón. Todos voltearon a mirar a Samuel. Su rostro enlojeció, las piernas le temblaban. Isabel lo señaló con un dedo acusador. «Lo sabía. Él tiene algo». Martín se interpuso, protegiendo a su hijo con el cuerpo. «Basta. No es más que un niño». El mensajero rió débilmente, aún en el suelo. «¿Un niño, o el verdadero heredero?» Las palabras retumbaron en el vestíbulo como un trueno. Alfonso se quedó inmóvil, con la mirada fija en Samuel, mientras Isabel palidecía de rabia. Samuel sintió que el mundo se le venía encima. Esa frase lo había señalado como el centro de todo. Y lo peor, es que dentro de su pecho, muy en el fondo, una parte de él temía que fuera cierto. El silencio en el vestíbulo era tan espeso que hasta el crujido de una lámpara parecía un trueno. Don Alfonso se adelantó lentamente, sus pasos firmes hicieron eco en el mármol. Se inclinó frente al mensajero y lo tomó del mentón con una fuerza fría. «¿Quién te dio ese mensaje?», preguntó, con una calma más aterradora que un grito. El joven lo miró directo a los ojos, sin titubear. «Alguien que conoce lo que ustedes callan». Isabel, incapaz de contenerse, levantó la mano y abofeteó al prisionero. «Basta de enigmas. ¿Qué quieres decir con que ese niño es el heredero?». El mensajero sonrió, aunque tenía sangre en los labios. «La sangre no miente, señora. El jardín guarda secretos, y también lo hace su conciencia». Los sirvientes murmuraron entre sí, inquietos. Era la primera vez que alguien se atrevía a hablarle así a los Herrera. Samuel sintió todas las miradas clavadas en él. Su pecho subía y bajaba con fuerza, quería correr, pero algo lo anclaba a ese instante. Martín lo sostuvo del hombro, temblando. «No escuches, hijo, no creas nada de esto». Alfonso levantó la mano y todos callaron. Sus ojos, oscuros y severos, se clavaron en Samuel. «Acércate, muchacho». El niño dudó. Miró a su padre, que negó con la cabeza. Pero Alfonso insistió, y nadie en la mansión podía desobedecer esa voz. Samuel dio pasos cortos, con el corazón golpeándole las costillas, hasta quedar frente al patrón. El hombre lo estudió con detalle, la frente amplia, la mirada firme a pesar del miedo, la forma de la mandíbula. Una sombra de duda cruzó por su rostro. «¿Cómo te llamas?», preguntó. «Samuel», respondió apenas audible. «Samuel», repitió Alfonso, como si probara el nombre en su boca. Isabel intervino de inmediato. «Alfonso. No le des importancia. Es solo el hijo de un sirviente». Pero el patrón levantó un dedo para silenciarla. Se volvió hacia Ramiro. «Llévense a este hombre», señaló al mensajero. «Que no hable con nadie más hasta que yo lo ordene». El guardia lo arrastró fuera, mientras su risa burlona quedaba flotando en el aire. La verdad siempre encuentra la forma de salir, aunque la entierren. Cuando la puerta se cerró, Alfonso volvió a mirar a Samuel. «Quiero hablar a solas con el niño». Martín se interpuso de inmediato. «Con respeto, patrón, es mi hijo. No lo dejaré solo». Alfonso lo fulminó con la mirada. «¿Acaso me contradices?». Martín bajó la cabeza, pero no retrocedió. «No lo contradigo, solo pido estar presente». El aire se volvió pesado. Isabel disfrutaba la tensión, con una sonrisa cruel. Samuel, atrapado entre su padre y el patrón, sintió que algo estaba a punto de romperse. Finalmente, Alfonso asintió con un gesto seco. «Muy bien. Ambos vendrán a mi despacho».
Samuel tragó saliva. El despacho de don Alfonso era un lugar prohibido, lleno de estanterías con libros polvorientos y retratos que parecían vigilarte. Nunca imaginó entrar allí, y menos como protagonista de un secreto que podía cambiar su vida. Mientras subían las escaleras, Samuel notó que Isabel los observaba con odio, susurrando algo al oído de Esteban. Sabía que la batalla apenas comenzaba. El despacho de don Alfonso olía a cuero viejo, madera encerada y humo de habanos. Las cortinas pesadas apenas dejaban pasar un hilo de luz, y los retratos de antiguos Herrera parecían observar cada movimiento. Samuel se estremeció, sentía que los ojos pintados en los lienzos lo juzgaban en silencio. Alfonso cerró la puerta tras ellos con un golpe seco. Caminó hasta el gran escritorio de caoba y, sin sentarse, apoyó ambas manos sobre la superficie. Sus nudillos se pusieron blancos. Martín se mantuvo detrás de Samuel, en tensión. «Escúchame bien, niño», empezó Alfonso, con voz grave. «No suelo perder mi tiempo con sirvientes, pero hoy», hizo una pausa, como buscando las palabras, «hoy necesito respuestas». Samuel levantó la vista, nervioso. «¿Respuestas, de mí?». El patrón lo observó con intensidad. «El hombre que atrapamos habló de ti como si fueras parte de algo más grande. Y lo peor es que», respiró hondo, «sus palabras me hicieron recordar». Martín dio un paso adelante, alarmado. «Patrón, no escuche a un desconocido. Solo busca sembrar dudas». Alfonso lo ignoró. Caminó alrededor de Samuel, estudiándolo como si fuera un acertijo. «Tienes la mirada de alguien que no se rinde». La misma mirada que tenía, se interrumpió, apretando la mandíbula. Samuel sintió un cosquilleo en el pecho. ¿La misma mirada que quién? Alfonso no respondió de inmediato. Fue hasta un cajón del escritorio y sacó una caja pequeña de madera, cerrada con llave. La colocó frente a ellos. El crujido al abrirla reveló documentos antiguos, medallas y una fotografía en blanco y negro. Samuel se acercó curioso. La foto mostraba a una mujer joven, con cabello rizado y sonrisa dulce. A su lado, un bebé en brazos. «Esa mujer», dijo Alfonso con la voz más baja de lo habitual, «no es Isabel». Martín contuvo la respiración. Su rostro se tensó como si acabara de recibir un golpe invisible. Samuel miró a su padre, confundido. «¿La conoces, papá?». Martín titubeó, pero no respondió. Alfonso apretó la fotografía con fuerza. «Ella murió hace muchos años. Y con ella se fue un secreto que nunca debió salir a la luz». El corazón de Samuel latía con fuerza. No entendía todo, pero presentía que cada palabra lo acercaba más a la verdad. «¿Qué tiene que ver conmigo?», preguntó con voz temblorosa. Alfonso lo miró directo a los ojos. «Tal vez más de lo que imaginas». Antes de que pudiera añadir algo, golpes fuertes sacudieron la puerta del despacho. La voz de Isabel, cargada de furia, atravesó el silencio. «Alfonso, abre ahora mismo. Ese niño no puede estar ahí dentro. No lo permito». Martín se adelantó, instintivamente cubriendo a su hijo. Alfonso, con el rostro endurecido, guardó la fotografía de golpe y cerró la caja. «Nadie más debe saber de esto todavía», susurró. Luego miró a Samuel. «Pero si quieres conocer tu destino, deberás ser valiente». Los golpes en la puerta se hicieron más fuertes. «Ábreme, Alfonso», gritaba Isabel. «Ese niño nos traerá la ruina». Samuel tembló. Dentro de él, una pregunta ardía con fuerza: ¿por qué Isabel lo temía tanto? Los golpes contra la puerta se hicieron tan violentos que las bisagras crujieron. Samuel dio un salto, mientras Martín lo sostenía del hombro con firmeza. Don Alfonso, con gesto imponente, alzó la mano y ordenó silencio. «Entran solo porque yo lo decido», gruñó. Giró la llave y la puerta se abrió de golpe. Isabel irrumpió en la habitación, seguida de Esteban. Sus rostros estaban tensos, desbordando rabia y desconfianza. «Así que es cierto», exclamó Isabel. «Tienes a ese niño aquí dentro, como si fuera uno de los nuestros». Alfonso frunció el ceño. «Basta, Isabel. Es solo una conversación». «¿Una conversación?», replicó ella, con los ojos brillando de furia. «¿No lo ves, Alfonso? Él es el peligro».
Ese niño puede destruirnos. Samuel retrocedió, sintiendo el peso de las palabras. Martín se colocó frente a él como un escudo. Esteban, en cambio, se cruzó de brazos, mirando con desprecio. Madre tiene razón, dijo con voz fría. Desde que llegó, no ha hecho más que traer problemas. ¿Por qué le das tanta importancia? Alfonso dio un paso al frente, su figura imponía respeto incluso a su propio hijo. Porque quizás este niño tenga más derecho a estar aquí que muchos de ustedes. Las palabras cayeron como piedras en el aire. Isabel se quedó helada. Esteban palideció, incrédulo. ¿Qué insinúas? Susurró Isabel, con la voz quebrada entre rabia y miedo. El patrón no respondió de inmediato. Caminó hasta el escritorio, abrió un cajón distinto y colocó sobre la mesa la fotografía de la mujer con el bebé. La imagen pareció llenar la sala de un silencio insoportable. Ella, dijo Alfonso, mirando a Isabel directo a los ojos. Tú siempre quisiste borrarla de esta casa, ¿verdad? Isabel se estremeció. La ira le dio fuerzas y, sin medir las consecuencias, gritó. Esa mujer fue tu vergüenza. Y ese niño es la sombra de tu pecado. Samuel sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Miró la fotografía, luego a Alfonso, buscando respuestas en su rostro. El patrón apretó los puños, pero no negó nada. Martín, con la voz quebrada, intentó cortar la tensión. Por favor, señor, no arrastre a mi hijo a estas disputas. Pero Isabel no lo dejó continuar. Se inclinó hacia Samuel, clavándole los ojos como dagas. ¿Quieres saber la verdad, niño? Dijo con veneno en la voz. Entonces mírate al espejo y pregúntate por qué siempre has sentido que no encajabas. Samuel sintió un nudo en la garganta. Nunca se había sentido parte de la mansión, ni tampoco completamente fuera de ella. Siempre estaba en medio, invisible y a la vez vigilado. Alfonso levantó la mano con furia y golpeó la mesa. Silencio. El eco retumbó en las paredes. Todos callaron. La verdad no se revelará con gritos ni insultos, dijo con voz firme. Será revelada cuando yo lo decida. El ambiente quedó suspendido, cargado de tensión. Isabel, con los labios apretados, parecía contener un secreto a punto de estallar. Esteban miraba a su padre con desconfianza, como si un mundo entero se derrumbara frente a él. Samuel, con el corazón encendido, solo podía pensar en una cosa. La carta que había escondido en el cobertizo podía tener la respuesta que todos temían. La discusión en el despacho terminó sin resoluciones, pero con una herida abierta que no dejaría de sangrar. Isabel salió furiosa, seguida de Esteban, que no ocultaba su rencor. Alfonso se quedó en silencio, con la fotografía aún sobre el escritorio, mientras Martín tomó de la mano a Samuel y lo llevó fuera. En el pasillo, el niño apenas podía respirar. Sentía que cada retrato de los antepasados lo miraba con ojos acusadores. Cuando por fin estuvieron solos en el jardín, Samuel se detuvo y tiró de la mano de su padre. Papá, necesitamos volver al cobertizo. Martín lo miró con el ceño fruncido. ¿Estás loco? Después de todo lo que pasó, si nos atrapan hurgando otra vez, será nuestro fin. Samuel negó con la cabeza, con una determinación que sorprendió al propio padre. Esa carta lo cambia todo. Ya viste cómo reaccionaron con las que llegaron desde fuera. Si encuentran la que yo hallé, podrían acusarnos. Tenemos que recuperarla antes de que lo hagan ellos. Martín dudó. Su instinto le pedía proteger a su hijo de cualquier riesgo, pero en su interior también sabía que Samuel tenía razón. Lo tomó por los hombros y asintió. Está bien. Pero lo haremos rápido y en silencio. Esperaron a que el sol comenzara a ocultarse y los sirvientes se dispersaran. El crepúsculo tiñó de naranja las paredes de la mansión. Ramiro estaba ocupado en la entrada, organizando a los guardias en busca de más mensajeros. Era el momento perfecto. Padre e hijo cruzaron el jardín sigilosos, entre los arbustos que Samuel conocía mejor que nadie. Llegaron al cobertizo y entraron cerrando la puerta tras ellos. El aire estaba cargado de polvo y humedad, con un rayo de luz entrando por la rendija. Samuel se arrodilló de inmediato en la esquina donde había escondido la carta. Sus dedos tantearon el suelo, buscando la tabla floja. La levantó, pero el hueco estaba vacío. No.
susurró, con la voz quebrada. Martín se arrodilló junto a él. ¿Seguro que era aquí? Sí, papá, lo juro. Yo la puse aquí. El silencio se volvió insoportable. El papel ya no estaba. Alguien había encontrado la carta antes que ellos. En ese instante, un ruido detrás de la puerta los hizo girar. Una silueta se dibujaba contra la rendija de luz, alguien los había seguido. Samuel sintió que la piel se le erizaba. La puerta se abrió con un chirrido lento y apareció Clara, la joven sirvienta que solía barrer los pasillos. Tenía la respiración agitada y los ojos llenos de miedo. No digan nada, suplicó. Yo fui la que tomó la carta. Samuel se levantó de golpe, incrédulo. ¿Tú? ¿Por qué? Clara sostuvo el sobre arrugado contra su pecho. Porque sé lo que significa. Y si ustedes la guardan, los Herrera los destruirán. Pero si yo la protejo, quizás todavía haya esperanza. Martín se acercó, confundido y alarmado. ¿Esperanza para quién, Clara? La joven bajó la voz hasta convertirla en un susurro apenas audible. Para el verdadero heredero. Samuel sintió que un escalofrío lo recorría de pies a cabeza. Clara lo miraba directo a los ojos. El cobertizo se volvió un espacio demasiado pequeño para contener tantos secretos. Samuel miraba a Clara sin parpadear, tratando de descifrar la verdad en sus ojos temblorosos. Ella sostenía el sobre con fuerza, como si su vida dependiera de ello. Explícate, Clara, pidió Martín, con la voz ronca. ¿Qué sabes tú de esta carta? La joven respiró hondo, como reuniendo valor. Hace años escuché conversaciones escondidas detrás de la cocina. Doña Isabel hablaba con su hermana. Nombraban a una mujer que no era ella, pero que había tenido un hijo. Samuel sintió que la sangre se le congelaba. ¿Un hijo, aquí? Clara asintió. Dicen que nació en secreto, sin que los Herrera lo reconocieran. Lo ocultaron, como si no existiera. Isabel juró que ese niño jamás reclamaría nada. Y para asegurarse, enterraron la verdad en este jardín. Martín se apoyó contra la pared, pálido. Dios mío. Clara sostuvo el sobre entre sus dedos temblorosos. Esta carta lo confirma. Samuel, tú no eres cualquier niño. Eres parte de esa historia. El silencio cayó como un golpe. Samuel abrió la boca, pero no pudo pronunciar palabra. Sentía que el aire no le alcanzaba. Eso es absurdo, dijo Martín de pronto, con firmeza desesperada. Samuel es mi hijo. Lo he criado desde que nació. Clara lo miró con ternura y dolor. Lo has criado, Martín, pero la sangre que corre en él es distinta. Samuel tembló. El mundo parecía desmoronarse bajo sus pies. Entonces, ¿yo pertenezco a los Herrera? Clara se inclinó hacia él y susurró. Eres más que eso. Eres el verdadero heredero. Martín golpeó la mesa con fuerza, intentando acallar esas palabras. No digas eso. Vas a condenarlo. Pero en el interior de Samuel, una chispa nueva se encendió. No sabía si era miedo, rabia o una mezcla de todo, pero por primera vez sintió que su vida tenía un peso que iba más allá de la pobreza y el silencio. La tensión se interrumpió con un ruido de pasos en el jardín. Ramiro estaba cerca, sus botas resonaban contra la grava. Clara guardó la carta bajo su delantal y susurró. Prométeme que no dirán nada. Si los Herrera saben que yo la tengo, estoy perdida. Samuel la miró fijamente, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Clara, ¿puedo confiar en ti? Ella asintió, con lágrimas en los ojos. No tengo nada más que perder. Martín se volvió hacia su hijo, derrotado, sabiendo que el destino lo estaba arrancando de sus manos. Afuera, la voz de Ramiro sonó fuerte. El patrón quiere a todos los sirvientes en el vestíbulo ahora mismo. El tiempo se acababa. Samuel debía decidir si revelaba lo que Clara había dicho o guardaba silencio para protegerla. Y aquí, querido espectador, surge la pregunta, ¿tú habrías confiado en Clara en lugar de Samuel? Déjame tu opinión en los comentarios, quiero leerte. Y si esta historia te está atrapando, suscríbete ahora para no perderte lo que viene, lo más fuerte apenas empieza. El llamado de Ramiro retumbaba en todo el jardín.
Los sirvientes, confundidos y temerosos, fueron dejando sus herramientas para dirigirse al vestíbulo de la mansión. Samuel, Martín y Clara se miraron con nerviosismo. La carta seguía oculta bajo el delantal de la joven, ardiendo como un secreto imposible de sostener. «Debemos ir», dijo Martín en voz baja. «Si no aparecemos, levantarán sospechas». Samuel asintió, aunque su corazón golpeaba con fuerza. Clara se acomodó el delantal, asegurándose de que el sobre no sobresaliera, y salió con paso rápido. Ellos la siguieron. El vestíbulo estaba iluminado por candelabros, y la tensión se podía cortar con un cuchillo. Isabel, de pie en la parte superior de la escalera, tenía el semblante duro y los labios apretados. A su lado, Esteban cruzaba los brazos con arrogancia. Alfonso, en cambio, permanecía sentado, con la mirada fija en el suelo, como si cargara un peso invisible. Ramiro empujó a los últimos sirvientes dentro del salón y cerró las puertas. El eco del golpe retumbó como un presagio. «Hoy», comenzó Isabel con voz fuerte, «ha quedado claro que alguien dentro de esta casa está jugando con fuego. Llegaron cartas anónimas, alguien merodeó en el jardín, y yo no descansaré hasta saber quién es el traidor». Los sirvientes agacharon la cabeza, evitando mirarla. Samuel sintió un nudo en la garganta. Clara estaba a solo unos pasos de él, apretando las manos contra el delantal. Esteban alzó la voz, señalando a los trabajadores con desprecio. «Estos campesinos creen que pueden burlar a los Herrera. Pero esta noche descubriremos la verdad». Martín apretó los puños, pero se contuvo. Sabía que una palabra de más podía costarles el trabajo, o la vida. Isabel paseó la mirada entre todos. Uno por uno, serán interrogados. Ramiro, empieza con ellos. El guardia obedeció. Fue acercándose a cada sirviente, preguntando, revisando bolsillos, buscando cualquier indicio. El ambiente se llenó de tensión, con las respiraciones contenidas y el crujir de los zapatos sobre el mármol. Cuando llegó el turno de Clara, el corazón de Samuel dio un vuelco. Ramiro extendió la mano. «Abre el delantal». La joven tembló. Samuel dio un paso al frente, pero Martín no contuvo. «Espera», le susurró, casi rogando. Clara respiró hondo. Parecía que iba a desmayarse. En ese instante, Alfonso levantó la voz. «Basta». Todos se quedaron inmóviles. El patrón se incorporó lentamente de su asiento y miró a Isabel. «Este circo no resolverá nada». «¿Circo?», replicó Isabel, furiosa. «¿Te parece un circo proteger nuestra casa de espías?». «Lo que me parece», dijo Alfonso, con un tono que heló la sala, «es que tienes demasiado miedo de lo que pueda salir a la luz». El silencio se hizo aún más pesado. Isabel palideció y Esteban la miró, desconcertado. Los sirvientes intercambiaban miradas nerviosas. Clara apretaba los labios, aún con la carta escondida bajo la tela. Samuel, mientras tanto, comprendió que el tiempo se agotaba. Cada segundo que pasaba aumentaba el riesgo de que el secreto estallara en el peor momento posible. El silencio tras las palabras de Alfonso era tan tenso que hasta el chisporroteo de las velas parecía un rugido. Isabel, con el rostro desencajado, intentaba recuperar el control, pero entonces un estruendo sacudió la mansión. Las puertas principales se abrieron de golpe. Un guardia entró corriendo, jadeante, con la camisa empapada de sudor. «Patrón», gritó. El establo está en llamas». Un murmullo de horror recorrió a todos los presentes. Isabel se llevó una mano al pecho, Esteban apretó los dientes, y Alfonso se giró hacia el guardia con una furia contenida. «¿Cómo que en llamas? ¿Quién lo hizo?». «No lo sabemos, señor. Vimos una figura correr hacia los campos». El caos se desató de inmediato. Sirvientes corrieron hacia afuera, Ramiro dio órdenes a gritos, y Esteban tomó una lámpara de aceite para ir a comprobarlo. Alfonso, en cambio, se quedó inmóvil, con la mirada perdida. Samuel aprovechó el desconcierto para acercarse a Clara. «¿Viste? Esto no es casualidad», susurró. «Alguien quiere que la casa se derrumbe desde dentro». Clara lo miró con miedo. «Samuel, si descubren la carta ahora, me culparán a mí». El niño apretó los labios. Tenía que pensar rápido. El fuego distraería a todos,
Pero también era la oportunidad perfecta para que Isabel o Ramiro revisaran a los sirvientes sin previo aviso. Martín apareció junto a ellos, con la frente perlada de sudor. Tenemos que salir al jardín. Con este incendio, nadie notará si nos apartamos unos minutos. Samuel dudó. La carta seguía con Clara, y cada segundo aumentaba el peligro. Si se quedaba, corría el riesgo de que la descubrieran. Si huían, tal vez perderían la única prueba de la verdad. Un grito desde afuera hizo temblar los muros. El fuego se extiende. Traigan agua. El resplandor rojizo del incendio comenzaba a entrar por los ventanales, tiñendo las paredes de la mansión. El calor se hacía sentir incluso desde allí. Isabel, lejos de preocuparse por las llamas, clavó sus ojos en Samuel y Clara. Ustedes, dijo con voz venenosa. ¿Qué esconden? Samuel sintió un escalofrío. No había tiempo, y el fuego estaba convirtiendo la noche en un infierno. Alfonso, sin embargo, levantó la voz por encima de todos. Dejen de acusarse. Ahora lo que importa es salvar esta casa. Corrió hacia la puerta, pero antes de salir miró a Samuel por encima del hombro. Fue solo un segundo, pero la intensidad de esa mirada dejó claro que esperaba algo más de él, como si en medio de la tragedia lo retara a demostrar quién era en verdad. Samuel respiró hondo. Sabía que, si no actuaba ahora, perdería la única oportunidad de proteger a Clara y descubrir la verdad. El resplandor del incendio iluminaba la noche como un amanecer falso. El humo se alzaba en espirales que quemaban los ojos y hacían toser a los sirvientes que corrían con cubos de agua. Samuel, con el corazón acelerado, jaló a Clara de la mano y corrió hacia el establo en llamas. Martín los siguió de cerca, intentando protegerlos entre la confusión. Las llamas rugían como un monstruo hambriento, devorando la madera y haciendo relinchar a los caballos que aún estaban dentro. Samuel no dudó. Tenemos que sacarlos. Martín lo detuvo, aterrado. No, hijo, es demasiado peligroso. Pero Clara ya se había adelantado. Con un gesto rápido, abrió la puerta lateral del establo, y los caballos comenzaron a escapar entre chispas y humo. Samuel se cubrió la cara con el brazo y entró corriendo para ayudar. El calor era insoportable, como si el aire mismo ardiera. Entre el caos, Samuel tropezó con un cofre de hierro medio enterrado bajo la paja quemada. El fuego lo iluminaba con reflejos anaranjados. Era extraño que algo así estuviera oculto en un establo. «Papá», gritó, señalando el objeto. «Ayúdame». Martín corrió hacia él y, juntos, empujaron el cofre hacia afuera. Clara, jadeando, los miraba con los ojos muy abiertos. «¿Qué es eso?» El cofre estaba sellado con un candado antiguo, ennegrecido por el humo. Samuel lo golpeó con una piedra, pero no cedió. El corazón le latía con fuerza. Sabía, instintivamente, que no era una caja común, allí dentro debía haber más piezas del rompecabezas que todos temían. Un rugido interrumpió sus pensamientos, parte del techo del establo se desplomó, levantando una lluvia de chispas. Samuel cayó al suelo y Martín lo cubrió con su cuerpo. «Fuera de aquí», gritó Martín, arrastrando a su hijo hacia la salida. Ya en el aire libre, jadeantes, se encontraron rodeados de sirvientes que corrían con cubos y mantas mojadas. Ramiro apareció de pronto, con la cara tiznada por el humo. Sus ojos se clavaron en el cofre. ¿De dónde sacaron eso? Clara apretó los labios, pero Samuel, aún temblando, lo abrazó con fuerza como si fuera un tesoro. «Lo encontramos adentro», respondió con voz firme. Ramiro entrecerró los ojos, desconfiado. Estaba a punto de arrebatárselo cuando la voz de Alfonso tronó entre las llamas. «Déjalos». Todos se giraron. El patrón, con el rostro iluminado por el fuego, avanzó hacia ellos. Sus ojos se fijaron en el cofre y, por un instante, Samuel juraría que vio miedo en ellos. «Ese cofre», dijo Alfonso con voz ronca, «no debía salir de allí». Isabel apareció detrás, con Esteban a su lado. Al ver el cofre, palideció, como si hubiera visto un fantasma. «Alfonso», exclamó. «Si ese niño abre lo que hay dentro, todo se acabará». Samuel, empapado de sudor y humo, sostuvo el cofre con ambas manos. A pesar del miedo, una fuerza nueva crecía dentro de él. Por primera vez,
no quería huir ni callar. Entonces, dijo con voz temblorosa pero firme, yo necesito saber qué es lo que tanto temen. Los rostros de Isabel y Alfonso se endurecieron al mismo tiempo, reflejados en el fuego que seguía rugiendo detrás de ellos. El cofre descansaba sobre la hierba húmeda, ennegrecido por el humo y aún caliente al tacto. Samuel lo sujetaba con ambas manos, sucio de hollín, pero con la mirada fija en Alfonso e Isabel. El fuego del establo iluminaba los rostros tensos de todos, como si fueran figuras esculpidas en un teatro de sombras. Nadie abre ese cofre, ordenó Isabel, con un grito ahogado de desesperación. Nadie, excepto yo, corrigió Samuel, sorprendiéndose incluso a sí mismo por la firmeza de su voz. Ramiro dio un paso adelante, dispuesto a arrebatarlo. Pero Alfonso levantó la mano. Detente. El guardia obedeció, aunque su ceño fruncido dejaba claro que no entendía nada. Isabel lo miró incrédula. ¿Cómo puedes permitirlo, Alfonso? Ese niño no tiene derecho. El patrón se inclinó levemente hacia ella, con una voz tan baja que apenas se oyó entre el crepitar de las llamas. Tal vez tenga más derecho del que crees. El silencio fue absoluto. Clara miraba la escena con los ojos muy abiertos, abrazando su delantal como si también protegiera la carta escondida. Martín, en cambio, se arrodilló junto a Samuel y habló con voz temblorosa. Hijo, piénsalo bien. Hay secretos que cambian vidas para siempre. Una vez que los conoces, no puedes volver atrás. Samuel lo miró. Tenía miedo, sí, pero también una sensación creciente de que todo lo vivido hasta ese día lo había llevado a ese momento. Papá, ya no quiero vivir sin saber quién soy. Con esfuerzo, levantó una piedra grande y golpeó el candado. El metal resistió. Golpeó otra vez, y otra, hasta que finalmente se dio con un chasquido seco. El cofre se abrió lentamente, revelando su interior. Todos contuvieron la respiración. Dentro había una pequeña caja de madera, papeles doblados y un objeto brillante envuelto en tela, un medallón de oro con un símbolo grabado, el mismo que adornaba los vitrales de la mansión Herrera. Isabel dio un paso atrás, llevándose la mano a la boca. No, no debió salir a la luz. Samuel tomó el medallón entre sus dedos. El peso era sorprendente, pero lo que más lo estremeció fue ver grabadas dos iniciales en el reverso, S.H. Samuel Herrera. Susurró, casi sin voz. El mundo pareció detenerse. Los sirvientes murmuraban, incrédulos. Clara se llevó la mano al pecho. Martín cerró los ojos, con lágrimas contenidas. Alfonso dio un paso al frente. Su sombra se proyectaba enorme bajo la luz del incendio. Miró a Samuel largo rato, con un torbellino en los ojos. Y entonces, con voz grave, dijo: Es hora de que sepas la verdad. El corazón de Samuel retumbó en su pecho. Sabía que esas palabras cambiarían todo lo que había conocido hasta ahora. El fuego del establo seguía rugiendo a lo lejos, pero ya nadie lo miraba. Todos los ojos estaban clavados en Alfonso, que mantenía la vista fija en Samuel y el medallón que brillaba en su mano. El silencio era tan denso que hasta los chasquidos de las brasas parecían susurrar secretos. Alfonso respiró hondo, como si cargar con esas palabras le arrancara años de encima. Hace más de 12 años, cuando esta casa aún parecía invencible, ocurrió algo que marcó nuestro destino. Samuel lo escuchaba con el corazón en la garganta. El medallón ardía en su palma, como si reconociera a su dueño. Tu madre, continuó Alfonso, con la voz grave, no fue Isabel. Fue otra mujer. Una mujer a la que amé con todo lo que soy, aunque nunca lo admití en público. Un murmullo recorrió a los sirvientes. Isabel apretó los puños hasta clavarse las uñas en la piel. No te atrevas a decir su nombre. Gritó, la rabia quebrando su voz. Alfonso la ignoró. Sus ojos no se apartaban de Samuel. Ella trabajaba en esta misma casa. No tenía riquezas, pero sí un corazón puro. Cuando supimos que esperaba un hijo, quise reconocerlo, pero la presión, la familia, el apellido, todo me ató de manos. Samuel tembló. Su voz salió apenas como un susurro. ¿Ese hijo, era yo? Alfonso cerró los ojos, derrotado. Sí, Samuel. Tú eres sangre de los Herrera. El niño sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies.
La revelación le pesaba como una carga imposible de sostener. Clara lo miró con lágrimas contenidas, mientras Martín bajaba la cabeza, incapaz de contener la angustia. Isabel, en cambio, estalló en un grito de furia. Mentiras. Todo mentiras. Ese niño es un bastardo que nunca será parte de esta familia. Jamás. Se lanzó hacia Samuel, intentando arrancarle el medallón de las manos. Pero Alfonso se interpuso con un gesto brutal, sujetándola del brazo con firmeza. Basta, Isabel. Este medallón es la prueba que enterraste con tus propias manos. Los sirvientes se miraron entre sí, horrorizados. La idea de que Isabel hubiera ocultado algo tan grande recorría los pasillos como un relámpago. Samuel, con lágrimas en los ojos, miró a Martín. Papá, ¿es cierto? Martín se arrodilló ante él, con la voz quebrada. Samuel, yo no te di la vida, pero te he dado todo lo que soy. Para mí, siempre serás mi hijo. El niño lo abrazó con fuerza, mientras el mundo a su alrededor parecía derrumbarse. Pero incluso en medio de ese momento, una sombra de duda lo atravesó: si él era realmente un Herrera, ¿qué lugar le quedaba ahora? Y entonces, desde la oscuridad del jardín, apareció un nuevo mensajero, cubierto con una capa empapada de humo. En sus manos llevaba otra carta, sellada con cera roja. Para el verdadero heredero, anunció con voz firme, levantando el sobre hacia Samuel. El murmullo de los sirvientes se apagó de inmediato. Todos giraron hacia la silueta que emergía entre el humo y las sombras. El mensajero, con la capa chamuscada y el rostro en parte cubierto por la ceniza, avanzó sin titubeos hasta colocarse frente a Samuel. El sobre de cera roja parecía brillar bajo la luz del incendio. El silencio pesaba tanto que hasta los caballos relinchaban como si presintieran el peso de aquel instante. Samuel extendió la mano temblorosa. El mensajero la sostuvo por un segundo, mirándolo directo a los ojos. Lo que leas aquí decidirá tu destino, susurró. Ten valor. Alfonso frunció el ceño. ¿Quién te envía? El hombre sonrió, misterioso. Alguien que siempre estuvo cerca, y que jamás quiso ver al niño crecer en la sombra. Ramiro dio un paso adelante, dispuesto a detenerlo, pero Alfonso levantó la mano con autoridad. Déjalo. Samuel rompió el sello de cera con dedos temblorosos. El sonido del papel desgarrándose fue como un trueno en la noche. Sacó la hoja doblada y comenzó a leer en voz alta, su voz quebrada pero firme. Samuel, si estás leyendo esto, significa que el medallón ha salido a la luz. Eres el hijo de la única mujer que Alfonso amó de verdad. Te ocultaron porque tu existencia amenazaba los cimientos de esta familia. Pero no temas, tu sangre te da el derecho de reclamar lo que es tuyo. Los murmullos crecieron entre los sirvientes. Isabel palideció, tambaleándose, mientras Esteban apretaba los dientes con rabia. Samuel continuó leyendo, con los ojos empañados de lágrimas. Busca en la bóveda oculta bajo la biblioteca. Allí yace el documento que prueba tu linaje y el testamento que jamás quisieron mostrar. Esa es tu verdad, Samuel. Esa es tu herencia. La carta cayó de sus manos. Un estremecimiento recorrió el salón. Clara se inclinó para recogerla, temblando. Una bóveda, murmuró Martín. Entonces todo este tiempo. Alfonso permanecía en silencio, su rostro endurecido. Isabel, en cambio, estalló en gritos. Mentiras. Todo mentiras. Nadie abrirá esa bóveda, ¿me oyes, Alfonso? Nadie. Pero sus palabras no lograron borrar el hecho. Ahora todos sabían que existía un secreto enterrado en la biblioteca, uno que podía cambiar para siempre el destino de los Herrera. Samuel, con el medallón colgado en su cuello y la carta aún temblando entre sus dedos, levantó la vista hacia su padre biológico. ¿Es cierto? ¿Existe esa bóveda? Alfonso lo miró fijo, sin apartar la mirada. Sí, Samuel. Existe. Y solo tú puedes abrirla. El corazón del niño latía tan fuerte que sentía que todos podían oírlo. El camino hacia la verdad estaba más cerca, pero también el peligro que vendría con ella. La noticia de la bóveda cayó como un rayo en la mansión. Los sirvientes cuchicheaban entre sí, incapaces de contener la curiosidad y el miedo. Isabel, con el rostro desencajado, subió las escaleras casi arrastrando a Esteban detrás de ella.
Su rabia era un torbellino contenido que amenazaba con estallar en cualquier momento. No permitiré que ese niño toque la biblioteca, exclamó, su voz resonando en los pasillos. Samuel, en cambio, se quedó inmóvil, con el medallón aún colgando de su cuello y la carta en las manos. Sentía que cada palabra lo había marcado a fuego. La bóveda, el testamento, ¿de verdad podía todo eso estar esperándolo? Martín se inclinó hacia él, con voz temblorosa. Hijo, piénsalo bien. Si lo que dicen es cierto, entrar ahí podría darte poder, pero también te pondrá en la mira de todos. Samuel lo miró, con los ojos brillando de miedo y determinación. Papá, llevo toda mi vida sintiéndome invisible. Quizá esta sea la razón. Clara, que no se separaba de ellos, asintió con fuerza. No puedes dar marcha atrás. Esa bóveda podría probar todo lo que Isabel intenta esconder. Alfonso se acercó entonces, imponente, y su voz retumbó con gravedad. Mañana, cuando todos duerman, iremos a la biblioteca. Hay un pasaje oculto que solo los verdaderos Herrera conocen. El medallón es la llave. Samuel lo miró incrédulo. ¿El medallón abre la bóveda? Así es, confirmó Alfonso. Tu madre lo guardó contigo al nacer, para que un día encontrases el camino. Isabel apareció de nuevo en el vestíbulo, fingiendo calma, aunque su mirada ardía de odio. Escúchenme todos, anunció, con una sonrisa helada. Desde este momento, nadie entra a la biblioteca. Está prohibido. Los sirvientes bajaron la cabeza. Ramiro asintió, dispuesto a cumplir la orden sin rechistar. Pero Alfonso la desafió con una voz seca. Yo decido en esta casa. Isabel sonrió con veneno. Entonces prepárate para perderla, Alfonso. Porque si ese niño pisa la biblioteca, ninguno de nosotros saldrá indemne. La tensión era insoportable. Clara apretó el brazo de Samuel y susurró. Tenemos que adelantarnos. Esta noche. Martín los escuchó, horrorizado. No. Es demasiado peligroso. Ramiro vigila cada pasillo. Pero si esperamos, respondió Samuel, Isabel tendrá tiempo de destruir lo que haya allí. Sus palabras resonaron en los corazones de todos. El niño ya no hablaba como un sirviente temeroso, sino como alguien dispuesto a enfrentar su destino. En lo alto de la escalera, Isabel los observaba con ojos de serpiente. Y cuando todos se dispersaron, se volvió hacia Esteban y le susurró al oído. No dejarás que ese bastardo entre a la bóveda. Aunque tengas que mancharte las manos. La mansión dormía bajo un silencio engañoso. Afuera, los últimos restos del incendio del establo humeaban aún, pero dentro, solo se escuchaban los pasos de los guardias que Ramiro había apostado en cada pasillo. La biblioteca estaba bajo estricta vigilancia. Samuel, sin embargo, no podía esperar más. El medallón en su cuello parecía latir como un corazón ajeno, empujándolo a dar el siguiente paso. Clara lo acompañaba, con el rostro tenso pero decidido. Martín iba detrás, dividido entre el instinto de protegerlo y el miedo de perderlo. Recuerden, susurró Clara, si nos atrapan, dirán que vinimos a limpiar el ala oeste. Nadie preguntará mucho. Martín negó con la cabeza. No confíes en la suerte, niña. Ramiro huele las mentiras mejor que un perro de caza. Samuel apretó el medallón con fuerza. Entonces no nos atraparán. Avanzaron entre sombras, esquivando a los guardias que recorrían los pasillos con lámparas de aceite. Samuel se movía con sorprendente agilidad. Conocía cada rincón de la mansión gracias a los años de seguir a su padre en los jardines. Por fin, llegaron a la gran puerta de la biblioteca. La madera oscura estaba sellada con una pesada cadena. El candado brillaba bajo la tenue luz. Isabel, murmuró Clara. Se adelantó. Martín tragó saliva. Lo sabía. Ella nunca iba a quedarse de brazos cruzados. Samuel levantó el medallón y lo acercó al candado, casi por instinto. Para sorpresa de todos, el metal vibró y un leve chasquido rompió el silencio. La cadena cayó al suelo. Clara se llevó la mano a la boca, impresionada. El medallón, realmente es la llave. Empujaron la puerta y entraron. La biblioteca olía a papel antiguo y polvo. Los estantes se alzaban como murallas oscuras, y los vitrales dejaban entrar una luz azulada de la luna.
Samuel se dirigió hacia un rincón específico, como si una fuerza invisible lo guiara. Aquí, susurró. Golpeó con los nudillos el suelo de madera. Un eco hueco respondió. Clara y Martín lo ayudaron a levantar las tablas. Debajo, una trampilla de hierro esperaba, cubierta de telarañas. El corazón de Samuel latía tan fuerte que apenas podía respirar. Introdujo el medallón en una ranura circular. El mecanismo giró con un chirrido antiguo y la trampilla se abrió lentamente, revelando una escalera que descendía hacia la oscuridad. La bóveda, murmuró Clara, con un hilo de voz. Martín miró a su hijo, aterrado. Samuel, si bajas ahí, ya nada volverá a ser igual. El niño lo miró con determinación. Papá, nada ha sido normal desde que encontré esa carta. Estaban a punto de descender cuando un ruido detrás los hizo girar. En la penumbra de la biblioteca, una figura se adelantó con una lámpara encendida, Esteban. Su sonrisa era helada, sus ojos brillaban con odio. Sabía que vendrían. En su mano derecha, un cuchillo destellaba bajo la luz de la lámpara. El filo del cuchillo brillaba bajo la luz temblorosa de la lámpara. Samuel retrocedió un paso, instintivamente colocándose delante de Clara. Martín abrió los brazos, intentando interponerse. Esteban, no lo hagas. Rogó con voz quebrada. Es solo un niño. No es un niño. Escupió Esteban, con rabia en cada palabra. Es una amenaza. ¿No lo entienden? Si baja a esa bóveda y encuentra lo que hay dentro, todo lo que es mío se irá con él. Samuel lo miró con los ojos brillantes. ¿De qué tienes miedo, Esteban? Si de verdad eres un herrera, no debería importarte lo que diga un papel. La provocación caló hondo. Esteban apretó la mandíbula, temblando de furia. Cállate. Tú no eres nadie. Clara, con voz temblorosa pero firme, dio un paso adelante. Él tiene más valor que tú. Samuel no ha buscado este destino, le fue impuesto. Pero tú eliges odiar. Esteban se volvió hacia ella, amenazante. Si no te apartas, terminarás igual que él. Martín alzó la voz, desesperado. Esteban, por tu madre, piénsalo. Esto no se resuelve con sangre. Pero Esteban ya había dado el primer paso. Avanzó con el cuchillo en alto. Samuel sintió un impulso extraño, miedo y coraje mezclados en un mismo latido. Sin pensarlo, tomó el medallón en su cuello y lo apretó fuerte. En ese instante, un sonido retumbó bajo la trampilla abierta. Un mecanismo antiguo se activó, como engranajes girando después de décadas. Un soplo de aire frío salió desde la bóveda, apagando casi por completo la lámpara de Esteban. Todos quedaron paralizados. El cuchillo temblaba en la mano del joven, pero sus ojos se desviaron hacia la abertura oscura. ¿Qué fue eso?, murmuró, desconcertado. Samuel lo miró con firmeza, pese al miedo. La bóveda me está llamando. Y aunque intentes detenerme, no podrás cambiar lo que soy. Esteban recuperó su furia y gritó, levantando el cuchillo para abalanzarse sobre él. Pero antes de que pudiera hacerlo, un rugido de pasos retumbó en el pasillo. La puerta de la biblioteca se abrió de golpe. «Basta», tronó la voz de Alfonso. El patrón entró seguido de Ramiro y dos guardias armados. Sus ojos se clavaron en Esteban, que permanecía con el cuchillo alzado, congelado en mitad del ataque. «¿Así es como defiendes tu apellido?», le gritó Alfonso, con un tono que mezclaba rabia y decepción. «¿Convirtiéndote en verdugo de tu propio hermano?». El silencio fue un latigazo. La palabra hermano quedó flotando en el aire como un eco imposible de borrar. Samuel sintió que las piernas le fallaban. Clara lo sostuvo del brazo, mientras Martín cerraba los ojos con un suspiro doloroso. Esteban, pálido, bajó lentamente el cuchillo. «No es mi hermano», rugió. «Nunca lo aceptaré». Alfonso avanzó un paso, imponente. «Lo aceptarás, Esteban, o perderás todo lo que crees tuyo». El aire estaba cargado de tensión. La bóveda esperaba bajo sus pies, y ahora, la lucha ya no era solo por un secreto, sino por el alma misma de la familia. El silencio que siguió fue tan denso que parecía ahogar las llamas del establo, aún chisporroteando a lo lejos. Esteban bajó el cuchillo con la respiración agitada,
pero sus ojos seguían ardiendo de odio. Alfonso, imponente, se colocó frente a la trampilla abierta. Esta disputa termina aquí, dijo con voz grave. Samuel bajará a la bóveda. La verdad debe salir a la luz. ¿Y lo decides tú solo? Escupió Isabel desde la puerta, donde había aparecido sin que nadie lo notara. Sus ojos centelleaban con rabia. Esa bóveda fue cerrada por una razón. Si la abren, no solo perderás tu legado, Alfonso, sino tu nombre, tu poder, tu dignidad. El patrón la miró sin parpadear. No hay poder verdadero construido sobre una mentira. Isabel se estremeció, como si esas palabras fueran una traición más dolorosa que cualquier golpe. Pero su voz no tembló cuando respondió. Entonces te juro que no permitiré que ese niño nos arrastre a todos a la ruina. Clara se adelantó, alzando la carta que aún conservaba bajo su delantal. La ruina ya está aquí, señora. Ustedes la sembraron. Samuel solo está recogiendo lo que escondieron. Martín tomó la mano de su hijo con fuerza, intentando transmitirle valor. Samuel lo miró, con el medallón brillando en su pecho, y asintió. Estoy listo, dijo el niño. Alfonso lo tomó del hombro y juntos descendieron por la escalera de hierro que chirriaba con cada paso. El aire en la bóveda era frío y húmedo, impregnado del olor de papeles antiguos. Clara y Martín lo siguieron, dejando atrás a Isabel y Esteban. La bóveda era una sala subterránea de piedra, con estantes cubiertos de polvo y cofres alineados contra las paredes. En el centro, un atril de hierro sostenía un cofre más pequeño, sellado con cera y un símbolo idéntico al del medallón. Samuel se acercó lentamente, con el corazón en la garganta. El medallón brilló bajo la tenue luz de las antorchas encendidas por Ramiro. Alfonso lo observaba en silencio, como si cada paso del niño confirmara lo que en el fondo siempre había sabido. Samuel colocó el medallón en la ranura del cofre. Un mecanismo oculto se activó, liberando el sello con un chasquido. La tapa se abrió con un gemido metálico, revelando documentos atados con cintas de terciopelo rojo. Alfonso los tomó con manos temblorosas. Desató la primera cinta y desplegó el papel. La voz se le quebró al leer. Testamento de don Rodrigo Herrera, último patriarca de la familia. Martín frunció el ceño. ¿Rodrigo Herrera? Ese fue tu padre. Alfonso asintió, con lágrimas contenidas. Mi padre sabía de la existencia de Samuel. Lo reconoció antes de morir. Aquí está escrito, el legítimo heredero de la fortuna Herrera será el hijo nacido del amor verdadero, y no del matrimonio impuesto. Samuel sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. Aquellas palabras eran la confirmación de todo. Pero arriba, en la biblioteca, Isabel y Esteban intercambiaban miradas de acero. No podemos permitir que salgan de ahí vivos, susurró ella con voz helada. Esteban dudó, pero el odio terminó de cegarle. Asintió. Y mientras en la bóveda Samuel descubría la verdad, en la superficie se tejía la traición más oscura. La voz de Alfonso retumbaba en la bóveda mientras sostenía el testamento con manos temblorosas. Samuel apenas podía creer lo que escuchaba, su nombre estaba escrito, ligado para siempre al linaje de los Herrera. Clara lo miraba con lágrimas en los ojos, y Martín, aunque desbordado por la angustia, lo abrazó con orgullo. Samuel, susurró Alfonso, con la voz quebrada. Eres el heredero que mi padre quiso proteger. Pero justo entonces, un ruido metálico los estremeció. Desde arriba, en la biblioteca, la trampilla comenzó a cerrarse con violencia. El chirrido de la cadena resonó como un trueno. Samuel levantó la vista justo a tiempo para ver el rostro de Isabel inclinado sobre la abertura. Sus labios dibujaban una sonrisa fría. No. Gritó Clara. Nos están encerrando. Esteban apareció junto a su madre, tirando de la cadena para asegurar la trampilla. Sus ojos ardían con odio, pero también con un rastro de duda. Esto es lo correcto, murmuró, como si intentara convencerse a sí mismo. Esteban. Rugió Alfonso desde abajo. Soy tu padre. No te atrevas a cruzar esa línea. El joven apretó los dientes, evitando mirarlo. Isabel, en cambio, respondió con voz venenosa. Ya no eres nada, Alfonso. Este niño jamás saldrá de aquí. Con un último golpe de la cadena, la trampilla se cerró por completo, sumiéndolos en la penumbra.
El eco del candado sellándose fue como un martillazo en el corazón de todos. Samuel corrió hacia la escalera y golpeó la puerta con las manos, desesperado. «Ábranme. Por favor». Martín lo sujetó de los hombros. «Hijo, cálmate. No gastes tus fuerzas en gritar». Alfonso, con el rostro endurecido, levantó la antorcha y miró alrededor de la bóveda. «No permitiré que nos entierren aquí. Hay otra salida. Debe haberla». Clara, aún con el sobre escondido bajo el delantal, se acercó a Samuel. «No pierdas la fe. Si el destino te trajo hasta aquí, también te mostrará el camino de regreso». Samuel asintió con lágrimas en los ojos, apretando el medallón contra su pecho. «No voy a rendirme. No ahora». Arriba, Isabel y Esteban escuchaban los golpes apagados desde la biblioteca. «Ya está hecho», dijo Esteban, con el rostro tenso. «Nadie sabrá jamás lo que hay en esa bóveda». Isabel lo miró con una mezcla de orgullo y crueldad. «No te equivoques, hijo. Lo que hicimos no fue por miedo, fue por poder». Pero en lo profundo de la bóveda, mientras las sombras crecían, Samuel se acercó a un muro húmedo y descubrió algo extraño. Una corriente de aire frío escapaba por una rendija apenas visible. «Papá». «Clara, miren esto», dijo con la voz entrecortada. Todos se acercaron. Era pequeña, pero real. Una salida oculta, olvidada por quienes intentaban enterrarlos. El corazón de Samuel comenzó a latir con renovada fuerza. «No podrán encerrarme para siempre». El aire frío que salía de la rendija llenó los pulmones de Samuel con una esperanza nueva. Sus dedos recorrieron las piedras húmedas hasta encontrar un borde suelto. Empujó con todas sus fuerzas y un bloque cayó hacia adentro, revelando un pasadizo estrecho cubierto de raíces. «Aquí», exclamó con los ojos brillando. «Es una salida». Martín lo observó con temor. «Hijo, no sabemos a dónde lleva. Podría ser aún más peligroso». Alfonso, sin embargo, se acercó con firmeza. «No tenemos elección. Isabel nos quiere muertos aquí abajo. Este túnel es nuestra única oportunidad». Clara alzó la antorcha y alumbró el interior. Un pasaje de piedra húmeda descendía serpenteante, con marcas en las paredes que parecían símbolos antiguos. Samuel, apretando el medallón en su pecho, dio el primer paso. El túnel era angosto, obligándolos a avanzar agachados. El eco de sus respiraciones se mezclaba con el goteo constante del agua filtrándose entre las piedras. Samuel sentía el corazón acelerado, pero también una certeza extraña: estaba siguiendo un camino trazado para él mucho antes de nacer. De pronto, la pared se abrió a una sala más amplia. En el centro, un altar de piedra cubierto de polvo sostenía un cofre pequeño y otro documento sellado. Alfonso se adelantó, sorprendido. Esto no estaba en los planos de la bóveda. Ni siquiera yo lo conocía». Clara levantó el pergamino con manos temblorosas. «Miren el sello, es el mismo que tenía la carta que recibimos afuera». Samuel lo tomó y rompió el sello. La voz le temblaba mientras leía. «Si este mensaje llega a tus manos, significa que la traición de Isabel se ha consumado. Samuel, tu madre te protegió hasta el final, y yo, Rodrigo Herrera, ordené que este pasaje fuera construido para ti. Solo tu valor podrá devolver la justicia a nuestro nombre». El niño quedó paralizado. Las palabras de su abuelo estaban escritas para él, como si el pasado hubiera estado esperando ese instante. Martín, con lágrimas en los ojos, lo abrazó con fuerza. «¿Lo ves, hijo? No estás solo. Fuiste elegido desde antes de abrir los ojos al mundo». Pero antes de que pudieran reaccionar, un estruendo sacudió la sala. Desde la entrada del túnel se escucharon voces y pasos apresurados. Ramiro descendía con 2 guardias, empuñando antorchas y espadas. «Allí están», rugió. El patrón ordenó que nadie saliera de la bóveda. Alfonso se interpuso con furia. «Yo soy el patrón. Baja tus armas, Ramiro». Pero el jefe de seguridad no obedeció. Sus ojos se desviaron hacia Isabel, que aparecía detrás con Esteban. Ambos sonreían con triunfo frío. «Lo siento, Alfonso», dijo Isabel con voz helada. «Desde ahora, nadie te seguirá a ti». Samuel apretó el medallón, sintiendo que la traición los rodeaba por todos lados.
La verdadera batalla acababa de comenzar. El túnel se llenó de ecos, el crujido de las antorchas, las botas golpeando la piedra, la respiración contenida de Samuel. Isabel y Esteban avanzaron escoltados por Ramiro y los guardias, seguros de que tenían la victoria en sus manos. Se acabó el juego, niño, dijo Isabel con veneno en la voz. Nadie saldrá de aquí con esos documentos. Samuel apretó el medallón contra su pecho. A su lado, Martín lo sostenía por los hombros, Clara lo miraba con ojos suplicantes y Alfonso se erguía con toda la autoridad de su linaje. No, Isabel, respondió el patrón, con voz firme. Lo que se acabó fue tu mentira. Alzó el testamento de Rodrigo Herrera, temblando pero decidido. Aquí está escrito el nombre de Samuel como heredero legítimo. Ni tú ni nadie puede borrar la voluntad de mi padre. Los guardias dudaron. El eco de las palabras del patrón resonaba con fuerza en aquel túnel, y en sus rostros se notaba la confusión, ¿obedecer a Isabel o respetar la última voluntad de la familia? Samuel dio un paso al frente. No quiero riquezas. No quiero poder. Solo quiero la verdad. Y esa verdad dice que ustedes me escondieron, me negaron, y me trataron como si no valiera nada. Su voz temblaba, pero su mirada era firme. Ya no soy invisible. Soy Samuel Herrera. Las palabras hicieron eco en la piedra. Clara comenzó a llorar en silencio, Martín se inclinó con orgullo hacia su hijo, y los sirvientes que habían seguido a escondidas desde la biblioteca empezaron a murmurar, Samuel. Samuel. Esteban, con el cuchillo aún en la mano, se giró hacia su madre. ¿Es cierto, madre? ¿Lo sabías todo este tiempo? Isabel enmudeció. Sus labios se movieron, pero ninguna palabra salió. El silencio fue su confesión. Esteban bajó el arma, derrotado. Los guardias retrocedieron, dejando que el eco de la verdad llenara la bóveda. Samuel levantó el medallón. El símbolo brilló con la luz de las antorchas, como si los antepasados mismos lo reconocieran. El legado de los Herrera no puede seguir siendo odio y mentiras. Será justicia, será verdad, o no será nada. Alfonso, con lágrimas contenidas, puso una mano en su hombro. Hijo, has hecho lo que yo no pude. Has tenido el valor que esta familia necesitaba. Isabel, por primera vez, bajó la cabeza. No hubo más gritos, solo el peso de la derrota. El túnel se llenó de un silencio distinto, no el de la traición, sino el de un nuevo comienzo. Samuel entendió que el poder no estaba en las riquezas ni en el apellido, sino en la fuerza de mantenerse fiel a uno mismo. Al salir a la superficie, el amanecer pintaba el cielo de tonos dorados. Samuel respiró hondo, con la certeza de que el sol también nacía para él. Y ahora te pregunto a ti, que has seguido esta historia, ¿qué enseñanza te dejó la vida de Samuel? Escríbelo en los comentarios, quiero leer tu reflexión.